Hey, soy Isra García. Bienvenido a Disrupt Everything Podcast Series. Reinventarse a uno mismo, de todas las formas posibles. Utilizar ese 1% que marca la diferencia, enmarcar la diferencia y cambiarlo todo. Experimentar, intentar diferente, prototipar, despuntar, sobresalir de uno mismo y hacer accesible lo inaccesible. Hacer en la práctica lo que en la teoría parecía imposible. Destrozar perfecto y habilitar imposible. En este podcast encontrarás superhábitos, habilidades, núcleo, ultraproductividad, la calibración, optimización y sincronización de las 4 dimensiones del potencial humano: física, emocional, intelectual y espiritual. Entrevistas a los más grandes disruptores que he podido encontrar, que conozco y a los que puedo acceder. Grandes líderes de la talla de Robin Sharma, de la talla de Seth Godin, y personas completamente fuera del molde, fuera de la caja. Espero que lo disfrutes y que resuene contigo, que lo utilices, que lo aproveches, que lo maximices y que te suscribas, le des a la campana para que cuando haya nuevos episodios te notifiquen, que le des un like para poder alcanzar a más personas. Y cualquier duda, pregunta, petición, invitado, lo que sea, espero tu comentario porque lo vamos a tener muy en cuenta y tan pronto como pueda responderé. Gracias por tú, gracias por sobresalir y gracias por encontrar el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Vamos a ello. Bienvenidos a Disrupt Everything, podcast series by Isra García. Reinvéntate a ti mismo y cambia lo que más te importa. Hola, bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de la disrupción personal y profesional, de esa ruptura brusca en el sistema y ese cambio tan importante que en ocasiones buscamos, necesitamos, encontramos y pretendemos. Este es un nuevo episodio de Disrupt Everything Podcast Series, el episodio número 25, grabando en directo, que cuando lo escuches será en diferido, desde Osaka. Te pido disculpas por adelantado si en esta ocasión escuchas algún ruido como una voz de fondo, como un ruido intenso, porque el ryokan donde me encuentro ahora mismo grabando este episodio está justo detrás de la estación de Japan Rail aquí en Osaka, en Shin-Imamiya, que es el barrio donde me encuentro ahora mismo. Estoy en el viaje alrededor del mundo, mi proyecto / experiencia, aventura, experimento, reto, el mayor sueño de mi vida. Y ahora, como te decía, estoy en Osaka, a falta de 2 días para moverme a la siguiente ciudad, que supongo que será Hiroshima, luego quizá Nara, y luego no tengo ni la más remota idea. Voy decidiendo un poco casi al día y voy preocupándome de lo que tengo que hacer, lo que quiero hacer y cómo hacerlo casi al día. Y en este episodio, como en cualquier otro de los episodios de Disrupt Everything Podcast Series y también de las web series que hay en mi canal de YouTube y de los vídeos que casi a diario subo durante el viaje, que vamos por el episodio creo que 35, como es mi trabajo en este tipo de proyectos, tanto web series y vídeo blog o vlog casi diario, como en el podcast, mi responsabilidad es
poder aportar valor y utilidad realmente operativa y táctica a nuestras vidas, a lo que haces personal y profesionalmente, y si es posible, a ambas cosas a la vez. A mejorar el estilo de vida, a reinventarte desde dentro y luego desde fuera, a sobresalir de ti mismo para luego, si es necesario, sobresalir del resto. Ese es mi objetivo en Disrupt Everything, el proyecto en global. Y en este episodio es una de las partes que creo que engloban absolutamente todo y que para mí es la habilidad núcleo número 1 cuando realmente quieres apropiarte de tu vida, vivir plenamente y conseguir absolutamente cualquier cosa que quieras conseguir que te realice. Y es la autoestima. En este episodio voy a explicarte el sistema que he desarrollado inconscientemente al principio durante años para trabajar, potenciar y fortalecer la autoestima y el amor propio. Digo inconscientemente porque es algo que empecé a trabajar en 2000, no sé, supongo que a partir de 2007, 2006, pero de forma muy inconsciente. Y a partir de 2011, 2012, de forma cada vez muy poquito consciente. Hasta que a partir de 2016 la conciencia ha ido siendo mayor y me he ido dando cuenta de cada uno de esos pasos que he ido siguiendo, conectando los puntos, sabiendo qué puntos conectar y cómo conectarlos de años atrás en adelante para poder formar esta serie de fundamentos, de prácticas y de estrategias y que engloban el sistema en general, que me ha ayudado a trabajar mi autoestima, a potenciarla y a fortalecerla hasta hacerla lo que es a día de hoy, que es lo que soy yo a día de hoy, tanto personal como profesional. Esto viene porque en estos días tengo mucho tiempo para pensar, reflexionar. Entonces he hecho ese ejercicio de ver qué son esas cosas que nos importan en la vida para seguir adelante a título propio, individual, íntimo. Y al final, sin la autoestima, sin el amor propio, no importa lo que consigamos, no importa lo que logremos, ni dónde estemos. Siempre nos sentiremos vacíos, nos sentiremos una mierda, que no valemos, que no somos lo suficientemente buenos y un sinfín de cosas destructivas y negativas que no suman a absoluto. Así que vayamos en profundidad aquí, porque para funcionar como personas sanas necesitamos sentirnos bien con nosotros mismos, y para sentirnos bien con nosotros mismos necesitamos sentir que invertimos nuestra energía y tiempo de forma significativa. El significado es la gasolina para nuestra mente. Cuando se acaba, todo se detiene. La mayoría de nosotros tenemos problemas con la autoestima. Muchos de nosotros tenemos la fortuna de darnos cuenta de esto, y muchos de nosotros, como tú o como yo, trabajamos en intentar solucionarlo. El problema, sin embargo, es que los recursos disponibles son muy escasos, especialmente en el plano online. Seguro que hay artículos sobre autoestima que están 100% escritos por personas que tienen problemas con la autoestima. Pero es que eso no cuenta como ayuda. Es por eso que ahora estoy poniendo mucha atención en cómo, desde mi experiencia personal y profesional,
desarrollar técnicas para potenciar la autoestima, que muchos de vosotros, o sea, tú, puedas aplicar. Esto se está viendo y se verá en mis programas Standard Program, Inconformistas, Programa de Excelencia para Desempleados, Programa de Alto Rendimiento para Personas como tú, que está en construcción. En esos 4 programas es donde estoy aplicando este tipo de técnicas. Primero Standard Program, Inconformista, el Programa de Excelencia para Desempleados, como decía, que es una iniciativa social que tendrá lugar en Alicante en agosto y que el plazo de inscripciones todavía sigue inscrito. Para inscribirte busca Programa de Excelencia para Desempleados en Google y te aparecerá toda la información. Y también lo dejaré en la descripción de este podcast. Y el programa de alto rendimiento para personas como tú es algo que es un proyecto que está en construcción. Pero aún incluso así, no es cómo la autoestima funciona, sino es ver que no es la autoestima. La autoestima no es egoísmo o narcisismo. Tener que decir esto me hace impaciente. Porque si las personas no lo entienden, lucharán ciega y emocionalmente contra algo que no podrán ganar. Y lo comprendo porque hay muchas emociones en juego. Así que voy a decir lo siguiente. El amor propio y la autoestima no tienen nada que ver con ser egoísta. Todo lo contrario. Las personas egoístas tienen una muy baja autoestima y amor propio. Razón por la que compensan, piden y no tienen nada que dar a otros. Es por eso que puedes buscar un podcast que se llama Cómo trabajar el egoísmo sano, que es la clave. La autoestima tampoco es una serie de nos. Muchos de los aprendizajes que nos transmiten sobre la autoestima sugieren cosas como: no te hables de forma negativa, no te compares con otros, no te minimices, no dudes de ti misma. Eso es coaching barato. Si en algún caso yo, por ejemplo, supiera lo que es el coaching en realidad. Pero nada de eso son soluciones. El cerebro se esfuerza con la palabra no, y cuando nos centramos en el negativo, seguimos enfocados en lo mismo, en el negativo. El cerebro interpreta la frase como un imperativo. Ejemplo: vale, ya estoy hablándome de forma negativa, lo entendí. La forma en la que nos hablamos importa mucho. Es una reflexión de la autoestima, pero no es la raíz. Es el efecto, no la causa. Por supuesto que ayuda, pero no es el núcleo. Arreglar ese epicentro, ese núcleo, arreglará la forma en la que pensamos y hablamos sobre nosotros mismos, de forma negativa. La autoestima no es un no. La mayoría de recursos sobre autoestima te animan a cosas como: no te hables de forma negativa, no te destruyas, etc, etc. Cosas como elimina la baja autoestima y ya está. Eso no son soluciones. El cerebro no se lleva bien con la palabra no. Necesitamos eliminar el problema de raíz. Lo malo es que si no tenemos algo positivo listo, las cosas viejas saboteadoras aparecerán rápido. La autoestima no viene de otros. No es el trabajo de otros. Lo que hace que uno se sienta bien sobre sí mismo. No, la autoestima solo puede venir de ti. Algunos profesionales sugieren que leamos libros y que aprendamos a aceptar cumplidos. Hay otros que incluso van más lejos. Sugieren que te acerques a otra persona y le preguntes qué les gusta sobre ti. ¿En serio?
Intentar mejorar tu autoestima a través de los cumplidos de otros es como intentar aprender a ir en bici cuando no sabes pedalear. Solo nosotros controlamos nuestra autoaceptación y nuestro amor propio. Porque es que, imagínate, vayamos al ejemplo de la bici. Primero no sé pedalear y luego intento aprender a ir en bici mientras tú pedaleas. No va sobre otros, no va sobre depositar tus esperanzas en otros para tú saber hacer lo que tienes que hacer. No. Solo nosotros lo podemos controlar. La autoestima no es autoayuda. Es una extensión, sí, pero la autoayuda refuerza la percepción de la inferioridad y la pena. Va sobre inseguridades y fabrica soluciones que no sirven a necesidades reales. Es decir, incita a esquivar lo importante. Es como si una marca farmacéutica nos convenciera, o te convenciera a ti, de que estás muriendo más rápido de lo que en realidad estás muriendo. Pero ellos, ojo, remedian esos problemas de salud rápidamente. No. Somos más poderosos que aquello a lo que le damos atención. La autoayuda reemplaza una influencia externa por otra. Pero al final seguimos necesitando otra figura de autoridad. Una voz omnipotente que nos diga qué es lo que hay que hacer. Esto, por supuesto, incluye este mismo podcast, esta misma explicación, este mismo discurso, este mismo sistema, lo cual es irónico, pero al menos es honesto y cálido por mi parte, porque explico esto y porque digo esto después de haber leído mucho y haber escrito mucho, y sobre todo haber vivido una infinidad sobre este tema, desde lo peor hasta lo mejor. Y espero que explicar esto lo solucione, al menos para mí, para ti y para unos pocos. Porque la autoayuda nunca ayuda. Cuando vivía con un euro en el banco, y hay capturas de pantalla todavía, cuando no sabía quién era, después de haber sido criticado, de no conseguir ningún trabajo, una persona me preguntó una vez: ¿qué haces para estar motivado, Isra? Y yo dije: ver vídeos de motivación. Joder, esos vídeos no me han servido para nada. Sí, quizá para una motivación momentánea. ¿Quieres saber lo que propulsó mi autoestima de verdad? Cuando empecé a trabajar duro y conseguir resultados. Con mis propias manos. Eso fue. Nunca he tenido un maestro, mentor o padrino. He estado solo y he tenido que construir y destruir infinidad de veces. Cuando me di cuenta de esto, no hace mucho, dejé de ver vídeos y dejé de lamentarme porque nadie me había ayudado. Eso es la mejor autoestima que existe. Porque la autoestima no es recibir mimos. Si detuvieras las indulgencias y los placeres cotidianos, si pudieras pensar sobre el amor propio como tratarte con respeto, mejorarías tu vida. Los padres que marcan la diferencia no son indulgentes con sus hijos. Les apoyan, les ayudan con técnicas para mejorar sus resultados en el colegio e incluso les ayudan con copiar. Y además les lanzan a crecer sin miedo. Eso es lo que el amor propio significa. No es sobre indulgencias diarias. Es sobre identificar y perseguir valores a largo plazo. Pero autoestima tampoco son afirmaciones que le jodan a las técnicas de motivación, autoestima y autoayuda. No sé quién llegó con la idea de escribir tus mejores cualidades para darte cuenta de ellas. Qué inútil que es eso. Considera por un momento, la persona que más confía en sí misma que conozcas, ¿quién es? ¿Tú crees que esa persona se sienta cada día y escribe sus mejores cualidades? Quizá lo hace, pero lo dudo mucho. Las personas que se aman a sí mismas no lo hacen. Y las personas no se convierten por arte de magia en alguien con una confianza aplastante por seguir este tipo de técnicas ridículas. Solo las personas con poca confianza en sí mismas se estancan en estos círculos compulsivos. El amor propio no va sobre afirmaciones. Puedes llevar a cabo cuantas estrategias quieras. No vas a ganar ni un 10% de autoestima. ¿Qué digo? Ni un 0,5% a largo plazo. La solución real, estas 3
técnicas sobre cómo hacerlo bien. Consciencia, autenticidad y acción. Vayamos en profundidad. Es decir, autoestima. ¿Cómo hacerlo realmente bien? 1. Responsabilidad. Amor propio es tomar responsabilidad. Muchos profesionales, artículos, libros, nos incitan a mantener la autoestima a la merced de fuerzas externas, aconsejando: piensa sobre qué es lo que está afectando tu autoestima y sugiriendo: la confianza en ti mismo podría haber sido dañada por una serie de situaciones negativas, tales como insultos, abusos, perder tu trabajo, estar sometido a estrés o no encontrar trabajo, enfermedades mentales, problemas de salud, separaciones o divorcios. No. A toda esa gran lista, no. No digo que todas estas adversidades no pueden ocurrir. Ocurrirán y con toda probabilidad, porque este tipo de cosas pueden pasarle a cualquiera. Sin embargo, la vida no va sobre ser la víctima o comparar a ver quién ha sufrido más. La vida tiene todo tipo de situaciones preparadas para nosotros, para ti y para mí. Incluso a los iconos que más admiras. La diferencia entre aquellos que tienen autoestima y los que no es que el primer grupo eligió tomar responsabilidad por sus vidas, sus respuestas y sus acciones. Entonces, cuando pienses sobre eso, cuando pienses sobre aquello que te está afectando tu autoestima, la respuesta es siempre tú. Tienes el control de tu autoestima. Incluso aunque no lo creas, tienes el control. Estrategia 2. Consciencia. Es consciencia. La autoestima es consciencia. Esto es importante y no lo tratamos lo suficiente. Sal de tu cabeza. Sé y permanece presente. Para de evadirte, para de bloquearte, detén ese silencio que viene cuando te sientes incómodo, inseguro o ansioso. Para de volver al pasado o pensar sobre el futuro o divagar mentalmente en cualquier sitio que no sea ahora mismo. He escrito abiertamente sobre mis mayores dificultades conmigo mismo. Puedes encontrar un post que se llama Indignidad o cómo machacarme a mí mismo. Búscalo en Google. Sigo trabajando en ello. Así que hablo desde una perspectiva de experiencia, empatía y compasión. Hemos aprendido que cerrarnos y poner escudos ofrece seguridad. Perfecto. Es fácil si no entramos en profundidad, porque pensamos que hay menos riesgo. Sin embargo, eso nos cuesta dejar escapar momentos de nuestras vidas, lo cual es el por qué en esos momentos clavamos la cabeza en la arena y estamos llenos de pánico y no nos damos cuenta de que en esos momentos estamos viviendo. Pero entonces muchos respondemos buscando reafirmación o soluciones que no llegamos a tomar y al final retrocedemos. Primer paso: ser consciente sobre tu respiración. Segundo, consciente de tu cuerpo en el lugar que se encuentra, lo que sientes físicamente. Y desde ahí te darás cuenta de que lo que estás sintiendo es algo emocional. Acepta esas emociones, aceptación, como llegan y como son. Esa es la clave de las claves, para mí al menos. Y despierta. Date cuenta de lo que estás haciendo y dónde estás. Y lo más importante, date cuenta de lo que sientes y sobre lo que piensas. Además, es consciencia y es autenticidad, como decía. Este es el segundo punto dentro del segundo. Es saber lo que quieres. Esta es probablemente la peor parte, pero la más decisiva. Porque la naturaleza no admite vacunas. Si la autoestima no viene de fuentes externas, sino de nosotros mismos, entonces tenemos que hacer el trabajo de identificar lo que queremos y necesitamos. Claro, autoestima es responder a la pregunta ¿qué pienso?, sin preguntar antes ¿qué es lo que otros piensan? Esto es más complejo de lo que podría parecer porque estamos adoctrinados. Hace unos días, aquí en Japón, estaba pensando qué significado tiene para mí el día de San Valentín. No pude responder a la pregunta, porque amo ser amado, amo amar, y cuando resueno con una mujer y ella conmigo, la amo y espero que ella me ame. Espera, ¿pienso eso en realidad? ¿O me gusta cómo suena cuando lo pienso? ¿Quiero amar realmente? ¿Me gusta ser amado?
En ocasiones hacemos cosas que no queremos hacer, pero hacerlo queda bien y eso nos ahorra el riesgo de arrepentirnos por no haber hecho algo. Al final, quería descansar y darme cariño. Fui a un masaje japonés, hablé con mis abuelos, leí, escuché su voz y fui al onsen. Eso era lo que quería y me apetecía. Eso es un ejemplo de que hacemos esto con todo. Elegimos dónde viajar, qué comprar y dónde comer, todo basado en otras personas. La mayoría de cosas que hacemos están influenciadas por otras personas. A menudo elegimos ropa, coches, casas y hobbies pensando en qué pensarán los demás. Y tristemente, incluso elegimos trabajos y hasta pareja. Y en ocasiones nos preguntamos, ¿qué harías si no pudieras fallar? Y esa es mi pregunta. ¿Qué harías si no pudieras fallar? Y ahora viene una mejor. ¿Qué harías si no pudieras decirte a ti mismo o que otros te dijeran que has fallado? ¿Te casarías si tuvieras que decir a otras personas que no lo hiciste? ¿Conducirías el mismo coche si nadie pudiera verlo? ¿Harías lo mismo los fines de semana si no tuvieras que contarle a nadie en el trabajo que hiciste durante el sábado y el domingo? ¿Irías de vacaciones a los mismos sitios si nadie lo supiera? ¿Trabajarías en lo mismo con tu misma pareja si tuvieras que decirle a tus amigos que tenías un trabajo y una pareja totalmente diferentes y ambas cosas no impresionaban? ¿Qué quieres? No, ahora no, sino a largo plazo. ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuál es tu versión de plenitud a largo plazo? Si es muy difícil o no te atreves a especular, empieza con un trozo de tu estilo de vida, no tu tiempo libre, sino tu vida actual. ¿Qué momentos recuerdas en los que eres feliz en el trabajo? Si tu respuesta tiene que ver con otras personas, ejemplos, cuando reconocen mi trabajo, cuando obtengo un extra en el salario, cuando ayudo a los demás, tendrás que darle una vuelta al tema para encontrar preguntas que te sirvan a ti. Quizá ni siquiera te gusta tu trabajo. Deberías explorarlo. Si estás pasando por un momento complejo y quieres más ayuda para saber cómo superar esta situación, entonces estás en problemas. Porque el trabajo de superar el momento que vives no puede ser hecho por nadie más que tú. El trabajo eres tú. Hazlo. Si te has perdido tanto que todavía te sientes perdido o perdida, incluso sabiendo qué es lo que quieres, entonces has ignorado la autoconsciencia. No estás prestando atención. Vuelve al paso 2 primero. Autoconsciencia, conciencia. Evitar este paso es el porqué de que hacerlo o acción no sirve. El último paso me refiero. Nuestro esfuerzo, tu esfuerzo y reluctancia por encontrar respuestas hace que no funcionen consejos como hazlo o inténtalo y averigua qué sucede. Eso acaba siendo un desastre. Si no estás conectado con lo que quieres y con lo que te hace feliz, no hay ni habrá manera de saber si lo que intentas te lleva a donde quieres ir. Seguirás cayendo en un vacío, a pesar de que los expertos e inexpertos te digan que lo hagas. No puedes saber lo que amas si no sabes lo que es el amor. Si no estás conectado con tus sentimientos, nunca lo sabrás. Esto es algo que digo desde la experiencia propia. Maldita sea. Tenemos que saber quién demonios somos y qué queremos. Experimentar y tomar acción es el paso último. El paso 1, 2 y 3 es aprender desde dentro. Y por fin, acción. Es acción. Paso último, la acción. ¿Lo dudabas? Este paso solo funciona una vez que entiendes lo que quieres, lo que realmente te hace sentir pleno o plena a largo plazo. La acción va sobre tomar decisiones, va sobre comprometerte, va sobre elegir. Es asertividad, pedir y luchar por las cosas que quieres y necesitas. La acción va sobre dar pasos pequeños pero firmes y pensar de forma positiva. Y concluir también de forma positiva. Es decir, va sobre verbalizar los pensamientos positivos. Este tipo de acción es también ser consciente, estar alerta y despierto o despierta y activo o activa en tu vida. No va sobre ser pasivos, obedientes y o sumisos. Este es el sistema. Saber qué no es y saber qué es. Y cuando en todos esos puntos de saber qué no es, trabajar. Y en los que saber qué es, trabajar. Y va desde descartar hasta aceptar, hasta aprobar y accionar.
Vivir de forma consciente significa ser responsables de los resultados y reacciones de la acción que nos encontramos realizando. Esto es, sobre todo lo demás, la base de la autoconfianza, el autorrespeto y la autoestima. Y para ser más claro y finalizar, la diferencia entre baja autoestima y alta autoestima es la diferencia entre pasividad y acción. Si no estás en movimiento, no tienes autoestima. Si estás esperando, si estás pasivo, no tienes autoestima. Lo que sucede es que saber qué acción llevar a cabo requiere saber qué es lo que quieres. Eso es lo jodido. Saber qué es lo que quieres fuera de lo que otros quieren. La mierda de la autenticidad impuesta por otros. Lo que a su vez demanda una gran responsabilidad por vivir la vida, por vivir tu vida. Que a su misma vez requiere que desechemos todas las suposiciones y modelos sobre el amor, sueños y deseos externos para entonces potenciar el fuego que todos llevamos dentro. Tú y yo. Eso es. Si quieres trabajar, empieza por ahí. Si quieres potenciar, empieza por ahí. Y si quieres fortalecer la autoestima y el amor propio, empieza por ahí. Por ti. Tú y tú. Y esas son las acciones. Y ese es el sistema. No hay magia. Solo hay trabajo. En uno mismo. En sobresalir desde dentro para luego hacerlo desde fuera. Y entonces reinventarnos y cambiar lo que más nos importa a cada uno de nosotros. Esto ha sido Disrupt Everything by Isla García. Encuentra el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Hey, gracias por llegar hasta aquí, por escuchar este podcast, ver este vídeo y sumarte a la liga del 1%, esa que marca la diferencia en el 99% restante. Gracias por tú, tal y como eres, tal y como ocurres. Te reto y te incito a que utilices una sola cosa de lo que has escuchado, visto en este podcast para tu vida, para impactar, para servir, para jugar, para practicar, para amar, para vivir, que es para lo que estamos aquí. Trabajar con excelencia, sí. Producir con excelencia, sí. Pero vivir con excelencia. Si esto ha resonado contigo, te espero en los nuevos episodios. Te espero en la Liga del 1%, la comunidad que poco a poco voy a empezar a construir con muchas cosas que no voy a desvelar, pero vas a vivir, tanto presenciales como online, tanto para tu vida, como para tu profesión, como para tu familia, como para tus negocios. Puedes suscribirte abajo en la descripción. Y un favor, voy a pedirte que si escuchas este podcast en YouTube, que vayas a Spotify o Apple Podcast, si utilizas alguno de ellos, te suscribas al podcast y dejes una valoración y una reseña, porque eso nos ayudará a llegar a todavía más personas. Este podcast ha alcanzado más de 6 millones de escuchas y más de 300.000 descargas al mes. Mi trabajo es seguir haciéndolo sin publicidad, sin pretender obtener nada más que esto. Para mí la acción, hacerlo, estar aquí es la propia realización, es el propio resultado, la propia recompensa. El haber impactado a cientos de miles de personas que ya están reinventándose a sí mismas. Si no utilizas ninguna de estas dos plataformas, deja un comentario aquí de qué te ha parecido, de cómo lo has vivido. Es importante porque tú cuentas, porque todo cuenta, porque cada instante es la gran victoria. Cada ser vivo es la gran victoria, cada uno de nosotros, cada movimiento, cada pensamiento, aunque no lo creamos, es la gran victoria de las victorias. Gracias, y vamos a seguir haciendo que las cosas sucedan, bailando con el momento, reinventándonos,
y utilizando la disrupción positiva para cambiar todo lo que importa. Vamos a ello.